Un día lleno de muchas bendiciones, es mi deseo que tengamos todos. Y antes de emprender nuestra jornada, o ya en el camino si es necesario, o al terminar la jornada, no sé en qué momento veo esta transmisión, hoy vamos a ver otro momento muy importante en la historia. Descubre la Biblia, y es el cautiverio ahora del reino de Judá. Terminamos revisando muy generalmente el cautiverio del reino del norte, y hoy entonces miramos qué pasó con el reino del sur. El reino del norte tuvo la experiencia del cautiverio y su desaparición, como lo explicamos en la meditación anterior, hacia el año 722 a.C. Y pasan muchos años, más de 100 años, para que ahora le corresponda el turno al reino de Judá. Esta historia con ellos es un poquito más conmovedora todavía. La pregunta es ¿por qué tanto tiempo después? Bueno, yo pensaría, recuerden que hemos mencionado que entre estos reyes del reino de Judá o del reino del sur, hubo unos reyes que fueron buenos, exactamente 8 reyes que fueron buenos reyes en el sentido que buscaron a Jehová, que tuvieron temor de Dios, que volvieron a la palabra, la ley de Dios, la enseñaron al pueblo, se esforzaron por vivirla, acabaron la idolatría, por lo menos en sus temporadas de reino. Y tal vez esto haya sido la razón para que estas naciones alcancen o este reino alcance más tiempo. Por ejemplo, hay un caso cuando el rey de Asiria, después de haber tomado cautivos al reino del norte, también quiere hacerlo con el reino del sur, y el rey busca al profeta Isaías, busca la ayuda de Dios y sigue la dirección de Dios, y entonces el imperio asirio no puede hacer nada contra ellos. Sin embargo, su decadencia no alcanzó para que no les llegara el castigo, y en el libro de 2 Reyes capítulo 25 tenemos la caída ahora del reino del sur. Esta caída del reino del sur tiene varios elementos. El primero es que caen bajo el imperio de Babilonia. Babilonia ya ha tomado todo el poderío aún de Asiria, y entonces ahora ellos van a querer tomar también cautivos a los habitantes del reino del sur. Se le opone, dice la palabra de Dios: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Jerusalén quiso oponerse, el rey quiso oponerse a este sitio que quería tenderle él, a esta cautiverio que quería someterle Babilonia. Pero aquí era había llegado ya el momento, digámoslo de alguna manera. Entonces aquí hay varios pasos. El primero es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén, la encerró y esperó con paciencia hasta que se perdieran todas su menú, sus alimentos y aún el agua. Y entonces cuando quedaron ya próximos a morirse de hambre y de sed, entonces ahora el rey podría prevalecer contra ellos. Voy a continuar leyendo. Estuvo la ciudad, dice el versículo 2, estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, es decir, 18 meses. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. El rey también huyeron en distintas direcciones para distraer al ejército de los babilonios, pero los persiguieron y dice la Biblia que tomaron al rey y lo llevaron preso, le sacaron los ojos y lo llevaron preso a Babilonia, y allí murió. Esa es la primera, por decirlo de alguna manera, la primera
incursión que hace Babilonia en Jerusalén. La segunda está a partir del versículo 8 y dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Jerusalén tenía muros que la protegían, y ahora entonces dice que otra incursión de Babilonia destruye el famoso templo que ha sido construido por Salomón bajo los recursos que David dejó provisionados, bajo la voluntad y dirección de Dios. Esto fue echado a tierra, los muros que protegían la ciudad fueron destruidos y prácticamente Jerusalén queda completamente desolada. En el versículo 12 nos da una tercera referencia y es muy importante. Voy a leer 11 y 12. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado en la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Esto nos dice que entonces hubo una selección y a Babilonia solo fueron las personas que tenían algún conocimiento, que pertenecían a alguna casta un poquito más alta, digamos, los intelectuales, los que podían de pronto aportar en ese sentido a Babilonia, y los más pobres los dejaron para que fueran los cultivadores allí en esa tierra, para que no fuera del todo desolado eso, quedaron allí en Jerusalén. Que tenemos aquí entonces el desastre de este pueblo. ¿Qué sigue entonces? Hemos dicho dos cosas muy importantes en las dos meditaciones relacionadas con los cautiverios del reino del norte y el reino del sur. Ambos fueron tomados cautivos. Pero ¿qué pasó para que el reino del norte, o sea, las 10 tribus de Israel, desaparecieran? ¿Y qué pasó para que el reino de Judá prevaleciera, se mantuviera, y que entonces a través de esta línea, de este reino de Judá, viniera el Señor Jesucristo? En el próximo devocional quiero explicar eso porque me parece muy importante tener en cuenta cómo este reino de Judá, a pesar de haber sido llevado a esclavitud como las demás familias, como el otro reino, este reino pudo mantenerse en pie aún en la esclavitud. Eso lo veremos en la próxima. Dios les bendiga. Quedo en deuda con los devocionales del Salmo 119 porque no quiero hacer estos tiempos tan largos y estos temas me parecen relevantes. Muchos ya los conocen y tengan paciencia, pero algunos necesitan saber qué está pasando con la historia preciosa del pueblo de Israel y cómo ellos se convierten en un referente para la iglesia hoy. Bendiciones.